Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegan los misterios. 2 horas tenemos por delante para viajar hacia esos mundos ocultos que aquí nos gustan y eres bienvenido. Como siempre digo, eres bienvenido a esta cita que ya comienza en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica Elena Trapero, que era controlar nuestro mágico sonido, y Mar Gasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Miguel Ángel Ruiz en la redacción, que esta noche nos trae temas de actualidad, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, si lo estás escuchando en directo. Abrimos redes sociales, como siempre tenemos 5 premios para agradecer vuestra presencia ahí en las redes sociales en el programa. Hay un número de WhatsApp también por si queréis mandar una nota de voz, es el 633-448816. Las redes sociales es Blanco Radio en Facebook y en Twitter, nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, y espacio en blanco @rtve.es, nuestro email por si queréis mandarnos algún mensaje. Y esta noche con la recomendación, como casi siempre, de que no os perdáis el programa, que llega cargado de actualidad. Ahí va un avance. Esta semana vamos a tratar de entender algunos hechos misteriosos de la actualidad. Nos vamos al terreno de las conspiraciones y trataremos de conocer parte de esas informaciones que se nos ocultan. Concretamente, de una guerra que se ha conformado como una guerra casi mundial. En ella intervienen diferentes potencias del mundo, grupos radicales, terroristas. Todo comenzó con una aparente primavera. Después se convirtió en un invierno, para acabar desencadenando el infierno en la tierra. Nos referimos al conflicto de Oriente Medio, concretamente en Siria. Nuestro invitado nos traerá datos únicos con la pretensión de entender esta guerra mundial abierta en nuestro planeta. Seguiremos con más enigmas, temas únicos que solo aquí, en el espacio en blanco, podrás escuchar. Y si estás listo, partimos. La guerra mundial nos espera. Disfruta de este tiempo especial de radio.
Ahí están nuestras intenciones de esta noche. Nos vamos a la actualidad y para ello solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, ya lo sabes. Ingeniero de telecomunicaciones, experto en conspiraciones. Te has venido de Cantabria, saludar a un grupo de amigos que han venido de Cantabria. Hoy no habíamos pensado que estuvieran aquí, pero van a contarnos algunos de los misterios y esas cosas bonitas que hay por ahí arriba. Efectivamente, bueno, ya he visto que te hemos invadido un poco, pero realmente, pues, bueno... Pues, un placer. Encantado, sí. Dime una cosa, ¿qué opinan tus compañeros de estos temas que a ti te gustan cuando te ven salir en la tele y hablando en programas de estos raros como el nuestro? Pues es muy curioso, ¿no? Yo tuve quizás una especie de punto de ruptura en mi vida hace unos años. Yo me quería polarizar hacia otro tipo de trabajo. Tuve como una especie de, no sé, como de crisis, y a partir de entonces me di cuenta que en el fondo lo que yo iba a sacar de la vida es lo que yo hiciera, lo que viviera. Y a partir de ahí me metí en lo que a mí de verdad me gustaba, que era todo el tema este de las conspiraciones, la radio, etcétera, etcétera. Y has visto que me he metido de cabeza y bueno, pues yo creo que las primeras veces que te reconocían, salí en tele, etcétera, pues te da un poco de cosa, pero ahora mismo me da absolutamente igual porque yo estoy haciendo lo que me gusta. Qué bien. ¿Y tus compañeros no te critican, por lo menos abiertamente? Bueno, pues se habla. A ver, la fama de raro ya la tengo, pero bueno, al principio pica, pero cuando te acostumbras a ella, pues bueno, ya forma parte de mí y aquí estamos, ¿no? ¿Vives en la Cantabria Infinita desde hace mucho tiempo? 5 años, junio de 2013. Vale. ¿Y por qué te metiste en estos temas? ¿Porque te gustaba o porque te pasó alguna vez alguna cosa rara? ¿Has visto algo? Tú que estás en aeropuertos, ¿nunca habéis detectado un ovni? Yo no, yo tema así ufológico lo he tratado desde el punto de vista de que trabajo como ingeniero de navegación aérea, he analizado casos desde esa perspectiva aeronáutica que pueden ser, pero yo ver lo que es ver, nada absolutamente, ya me hubiera gustado. ¿Y hay compañeros en el radar o pilotos esos con los que habláis? Bueno, eso sí, a ver, ahí, de hecho allí en Cantabria hubo un caso, no te sé dar datos porque lo conozco de referencia, pero que hubo una especie de un vuelo de Bilbao procedente a Santander en el que parece que vivieron una experiencia de tiempo perdido. Yo ese caso no lo he investigado, digamos así, en plan misterio, pero sí que tengo un testimonio de que era mi sucesor, jefe de mantenimiento y explotación técnica de navegación aérea de la torre anterior, y él me dijo que sí, que aquello existió, que no era una persona que conociera mucho el caso, pero que el caso es verídico. Nuestro invitado, ingeniero de navegación aérea, telecomunicaciones, metido en estos temas que esta noche nos va a aclarar un montón de datos sobre esa guerra, llamamos mundial, y gracias a los que han venido de Cantabria, un lugar donde dicen que no nos escuchan en el último GM, ¿sabes? No hay nadie que nos escuche en Cantabria, y bueno, aquí hay unos cuantos. No puede ser. Representación, ¿verdad? No, te digo que no. 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Nos vamos a tratar de entender. Y quiero decir una cosa, yo no me hago responsable de lo que tú digas. Perfecto. El responsable es Miguel Ángel Ruiz, no yo. Ahí vamos con la primera introducción que nos va a meter en este tema. Esta noche tratamos de entender algunos hechos misteriosos que ocurren en nuestro mundo. Atentos, nos vamos a mover en el terreno de las conspiraciones. Viajamos hasta Siria para entender las claves ocultas de un conflicto generalizado. Lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad en marzo de 2011 se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. El conflicto ha dejado un saldo de más de 400.000 personas muertas, según la última estimación que hizo la ONU en abril de 2016. La guerra, además, ha provocado la huida de más de 5 millones de personas, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, uno de los mayores éxodos en la historia reciente. Estas son las cifras. Tratemos de conocer las razones de este extraño conflicto. Yo no sé, mira que a mí me interesan esa zona del mundo
y no tengo ni idea de cómo va esta guerra. Las noticias que nos van llegando por los medios generalistas no nos dan claves o no aclaran la situación, ¿no? Está todo muy turbio y por eso hacemos este programa hoy contigo, para tratar de aclarar esto que es un misterio increíble. Efectivamente, hace algún tiempo consulté una encuesta que venía más o menos a decir que más de 2/3 de la población española no entiende realmente la guerra de Siria, ¿no? A mí, por un lado, yo creo que es un pensamiento incluso que me parece triste y preocupante, porque estamos hablando de un país, primero estamos hablando de una cosa tan turbia, tan dura, tan cruel como es la guerra. Estamos hablando de un país que es mediterráneo, que compartimos muchas más cosas de las que pensamos con los sirios, prácticamente pues, son nuestros vecinos. Me preocupa mucho que haya ese desconocimiento tan importante de una realidad militar, sociopolítica, pues tan cercana. Y yo creo que habría que analizar un poco por qué realmente sabemos tan poco de muchas de las cosas muy graves que está pasando cerca de nosotros. También lo que hay que decir es que la guerra, de verdad, es muy compleja, generalmente. Y cuando hay una guerra, la primera víctima es la verdad. O sea, en guerra se activan gran control de la información, se mezcla verdad con mentira como forma de control militar de la información. Y también hay que decir una última cosa, rápidamente, que ahora mismo nosotros estamos en lo que se llama zona OTAN. Es decir, nosotros somos parte de lo que es digamos un conglomerado de países que están unidos por unos mismos intereses militares. Esos estados ejercen también cierto control de la información, de qué versiones son las hegemónicas, las mayoritarias que se dan en los grandes medios de comunicación de toda Europa y Estados Unidos. Entonces, como consecuencia de eso, lo que vemos es que los medios informan pero no explican. Dan fragmentada la información, pero nunca dan un marco cognitivo, digamos una visión general que pueda hacer comprensible el conflicto en su totalidad. Simplemente te van dando pequeños datos. Estamos hablando ya de un conflicto que ya dura más de 7 años. La retentiva del público es limitada y si encima nunca le das esa visión, pues es muy normal que la gente no entienda. Sí. Es lo que vamos a intentar hoy. Déjame que te pregunte. ¿Has dicho que la primera cosa que se pierde en una guerra o...? La primera víctima de la guerra es la verdad. La verdad, qué curioso. No sé si has estado en Siria, un país increíble, de Damasco, Alepo, esas ciudades que tenían tremendas y llenas de historia, que forman parte de nuestro origen, y aparte algunas de las ciudades más antiguas del planeta estaban allí. ¿Cómo surge este asunto? Hemos dicho que primero una revolución, en esa primavera árabe que se incendia toda parte de los países árabes, una revuelta contra el presidente, ¿o hay algo más? Siria, técnicamente, la actual guerra de Siria, oficialmente, luego daremos otra contrainformación y explicaremos más cosas, pero oficialmente la guerra sale en el contexto de la primavera árabe. Todo se inicia aproximadamente el 15 de marzo de 2011 y lo que estaríamos hablando es de un movimiento que sería asimilable al 15M español. Era un movimiento pues que requería, digamos, una regeneración de la vida democrática de los países, en este caso de todo el Magreb. Esto empezó en Túnez concretamente, pero se extendió rápidamente pues a Libia, a Egipto, a Siria, etcétera, etcétera. Lo que empezó, como decimos, un poco oficialmente, por ser unas protestas, estilo las que tuvimos en la Plaza del Sol, pero en Siria, unas protestas que en principio eran pacíficas, etcétera, etcétera. Lo que vimos es que rápidamente aquello se tornó explosivo. Además lo regaló con gasolina, luego veremos por qué, y de lo que al principio parecía ser un grupo más o menos heterogéneo de rebeldes, así los llamó la prensa, acabaron siendo combatientes y de ahí se formó el ejército sirio de liberación y que iban en contra del presidente. Exactamente, en contra del gobierno sirio de Bashar al-Assad en aquel momento, y lo que era al final el germen de lo que estalló en una guerra civil. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Medio millón de muertes, seguramente serán algunas más. Estos datos de 2016, 5 millones de desplazados, un país absolutamente destrozado. Dos facciones. ¿Quiénes están detrás de todas esas facciones? Porque hay un dato por aquí que he leído en algo que has escrito, que ya el exministro de Asuntos Exteriores francés, Roland Dumas, dijo que la guerra estaba planeada antes de la primavera árabe. ¿Hay alguien que la había planeado antes? ¿No nos están contando toda la verdad? Exactamente. Bueno, de lo que vamos a hablar aquí, en el fondo, es de política profunda, que digamos es mi mayor lo que a ti te interés. gusta, ¿verdad? Realmente sí, porque, mira, ¿qué es la política profunda? Digamos, de alguna manera, todos aquellos hechos políticos reales, contrastables, pero que se ocultan a la opinión pública por una u otra razón. Te pongo el ejemplo más asimilable de política profunda. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción política, la corrupción que puede tener un partido, en el fondo es muy real, afecta a la vida interna, a las relaciones comerciales, al Producto Interior Bruto, a la actividad económica, incluso, bueno, al desarrollo de una nación en general. Y son una serie de hechos que se ocultan, que el ciudadano no puede ver, pero que tienen una efectividad, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo conocemos esa historia de verdad? Pues muchas veces a través de denuncias, a veces también a través de periódicos que lo quieren, digamos, hacer real, a través de juzgados, etcétera. Entonces, que muchas veces esta política profunda, en lo que es no en un contexto doméstico como puede ser la corrupción, sino con un contexto internacional, geoestratégico, puede ser que muchas de las cosas no son como nos han contado. Normalmente la política profunda se hace historia cuando se desclasifican los documentos, unas 20, 30, 40 años después. El reto, sobre todo para un periodista o para la gente que de alguna manera podemos buscar ese tipo de regeneración de la democracia, conociendo la verdad, el reto no es tener que esperar 30 años para saber qué ha pasado en Siria. El reto es poder hacerlo ahora. Y una de esas píldoras, a veces, como si esto fuera un gran puzzle de muchas piezas que hay que juntar para que tenga sentido, nos lo dio, como bien has dicho, el exministro de Relaciones Exteriores francés, Roland Dumas, en junio de 2013, porque él lo que vino a contar en un programa de la televisión francesa que se llama Savoir de una cadena de televisión que se llama LCP, y él lo que vino a contar es que los ingleses, sus amigos ingleses, como él los denominó, le habían preguntado si quería apoyarles para desatar una guerra en Siria. Según Dumas, esto ocurrió antes de que empezara todo, es decir, en 2010. Tratando de matizar y de investigar la información que dio Dumas, lo que probablemente se refería era a un tratado de colaboración militar, que fue el tratado llamado Tratado de Lancaster House, firmado en Londres el 2 de noviembre de 2010. Este tratado tendría cláusulas secretas que, bueno, sabemos que muchos de los tratados militares tienen cláusulas secretas que solo se conocen a posteriori. La Primera Guerra Mundial y cómo se escaló todo fue un gran ejemplo de la activación de cláusulas secretas. Y según Dumas, toda la primavera árabe y especialmente la guerra de Libia y Siria fueron pactadas al mismo tiempo. ¿Pactadas? Pactadas. Estamos hablando de un acuerdo de Francia y Inglaterra, y probablemente eso vendría de Estados Unidos y zona OTAN, y no podemos estar seguros de los agentes, pero sí que hubo conversaciones previas para dar apariencia. Bueno, ellos habían planificado la guerra y luego cómo la pondrían en marcha, pues es evidente que lo usaron la primavera árabe. No es el único testimonio que tenemos. Luego, si quieres, con unos audios y tal, veremos sobre el terreno cómo cobran forma este tipo de cosas. Vale. Déjame también que te pregunte. También parece ser que en el 2012 se sabía que había espías británicos y alemanes preparando a los grupos rebeldes. Bueno, esto es una cosa muy, muy graciosa y muestra mucho también cómo funciona el mundo, esto que hablamos de política profunda, porque si tú coges el diario de actividades del Consejo Europeo, se tomó una decisión el 9 de mayo de 2011, prácticamente estaba ahí la primavera árabe, y fruto de aquella decisión se producen dos reglamentos de la Unión Europea, el Reglamento 442/2011 y el Reglamento 36/2012. Ambos reglamentos de la Unión Europea, como digo,
leyes que tienen que obedecer los Estados miembros, prohibían toda la venta de armas o equipos que pudieran usarse para la represión interna en Siria. Es decir, tenemos una serie de países, como pueden ser la Unión Europea, que sacan leyes prohibiéndose a sí mismos vender armas en Siria. ¿Quién vendía esas armas? ¿Estados Unidos? Todos nosotros, Europa. Aquí, o sea, no te puedo decir exactamente de dónde provenían las armas, porque luego todo esto son unos mecanismos que suelen ser muy enrevesados, pero sí que hubo un conocimiento, incluso en prensa oficialista, como digo, año siguiente a esto, donde se vio que de hecho esto apoya la información que ofrecía Roland Dumas, de cómo espías británicos, alemanes y franceses estaban sobre el terreno en Siria, apoyando, formando, armando y dando cobertura a los que eran los supuestos rebeldes sirios. Entonces, aquí de lo que estamos viendo es una guerra que no se trató realmente de una guerra civil, como nos decían los medios de comunicación, sino que esto fue una guerra planificada desde Occidente. Vale. Déjame que escuchemos. Nos has traído algunos testimonios. Uno es un sacerdote, el padre, tengo por aquí Luis Montes. Sí, estos son del Instituto del Verbo Encarnado. Es una organización, una congregación religiosa nacida en Argentina en 1984. Ellos están en Siria, sobre el terreno. Tienen un par de páginas web. Una es Amigos de Irak, que está en Facebook. Otra es SOS Cristianos en Siria. Son grupos de religiosos que están muy preocupados por el trato que reciben los cristianos en Oriente Medio. Hay sacrificios, decapitaciones, asesinatos de cristianos que prácticamente no llegan a los medios de comunicación occidentales, pero, por ejemplo, estos dos grupos de noticias que son en castellano también informan muchas veces sobre la realidad de la guerra, sobre el terreno, como fuente sus propios sacerdotes y monjas de cómo va avanzando el conflicto, y lo hacen muchas veces sin los filtros comerciales que pueden tener otros grandes grupos, y yo creo que merece echarles un ojo porque realmente da información muy valiosa de lo que pasa sobre el terreno. Vamos a escuchar. El padre Luis Montes cuenta esto sobre esa guerra. La primavera árabe desde Occidente se ve como una sola cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, en Egipto hubo un elemento popular mucho más importante, ¿sí? Que realmente salió a la calle. Fue muy ingenuo, ¿no? Fueron jóvenes que realmente fueron ingenuos. Nosotros veíamos lo que se venía. Ellos pensaron de que con la fuerza de sus manifestaciones iban a lograr más logros de libertad. En definitiva, lo que lograron es que entre los hermanos musulmanes que son fanáticos, ¿no? Por eso el mismo pueblo, un año después, en mayor cantidad salió a la calle para pedir al ejército que tome el poder, ¿no? Porque veían cómo se estaba radicalizando su país y cómo se estaba llevando el extremismo a todos los ambientes. En Túnez también hubo mucho mayor participación popular, pero en Siria es prácticamente nulo. En otros países fue prácticamente nulo, digamos, ¿no? O sea, en Siria desde el principio había entre los manifestantes muchísima gente que no hablaba árabe. Gente venida de Pakistán, de Afganistán, de Turquía. No son árabes, no hablan árabe, ¿sí? Y se habla de primavera árabe, son extranjeros traídos, ¿no? Cantidad de mercenarios de Libia, cantidad de armas de Libia, digamos. Todo eso fue organizado, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que había gente de otros lugares? Básicamente eso significaba que se estaba poniendo en marcha la estrategia que cuenta Roland Dumas, es decir, usaron un movimiento que pedía una regeneración democrática para inflamar el país, es decir, todos aquellos manifestantes en realidad no eran ciudadanos indignados, como se los llamó aquí, sino que eran mercenarios, eran soldados. Probablemente, yo sé que esto es difícil de entender, ¿no? Y sobre todo con toda la información, pero yo creo quizás que la mejor forma de visualizarlo es tratar de ponerlo sobre nuestro país con lo que pudo ser, por ejemplo, la transición. Nosotros tuvimos una transición que estuvo muy tutelada por Estados Unidos. Era una transición que evidentemente se hizo mucho esfuerzo en que no fuera violenta. Hubo unas conversaciones con Franco preparándolo todo, y luego, bueno, pues puede tener sus sombras, sus luces, pero fue una transición pacífica. Una buena transición. Piensa
que la transición no fuera en España como la vivimos. Piensa que, por ejemplo, unos años de la muerte de Franco, años 72, 73, y aquí fue una situación convulsa. Por ejemplo, los atentados de la calle de Atocha, los atentados de la cafetería Los Rolandos, o sea, hubo muchas cosas. Pero imagina que en vez de aquel delgado equilibrio que hubo de atentados, piensa que en aquel momento empezaran a desembarcar con armas, con entrenamiento militar y de forma masiva soldados de otra parte que empezaran a hacer la guerra directamente a Franco con apoyo logístico y que empezaran a prácticamente a abrir una guerra. Piensa que esa gente hubiera seguido recibiendo armas, hubieran venido cada vez más, hubieran entrado otros grupos de otros países, porque todo eso es exactamente lo que ha acabado en Siria. Todo eso es lo que ha pasado en Siria. Esa es la forma artificial de crear una guerra, porque lo que estamos viendo en Siria no es una guerra civil, es una guerra internacionalizada, es una guerra en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué significa? Que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, ante la Unión Soviética, ahora Rusia, no pelean directamente, no pueden. Tienen tanto poder militar que es absurdo. Entonces, ¿cómo hacen? Prácticamente como quien organiza una pelea de gallos. Simplemente cogen un país que quieren de alguna manera tomar el control, en este caso es Siria. Esto es como jugar al Risk, es la casilla del Risk de Siria, y lo que hacen es armar sobre el terreno cada uno a sus aliados y dejan que peleen. Quien gana toma el control del territorio. Prefiero no imaginar eso que has dicho en España. Dime, ¿qué potencias apoyan a unos otros? ¿Estados Unidos apoya a los rebeldes? ¿Rusia apoya al gobierno bueno, claro, prácticamente por un lado está, vamos a hablar de los rebeldes, aquellos que se llaman los rebeldes, que se formaron como si fuera un ejército libre sirio, pero que está apoyado como por Turquía, Arabia Saudí, Kuwait, Jordania, gobierno de Estados Unidos y, como vemos en el fondo, un poco por extensión, la OTAN. Y en el fondo, y luego posteriormente las que se han llamado las YPG, que son las unidades de protección popular, que son los kurdos, unas milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos. Todos esos son aliados de Estados Unidos y han ido entrando en el conflicto escalonadamente. Por ejemplo, los kurdos no lo hacen hasta 2013. ¿No tenían territorio? ¿Les engañaron en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es que la historia de los kurdos es súper curiosa, ¿no? Porque, digamos, es un pueblo sin tierra, es un pueblo están enemistados con Turquía, no les quieren dar. Ellos, me parece, en 1920, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se les promete un territorio por el Tratado de Sèvres, pero finalmente ese tratado nunca sale. Se aprueba otro tratado de la OTAN y los deja sin tierra. Entonces, son un poco como casi como fueron los judíos en su historia, un pueblo con una tradición sin territorio, pero que por otro lado son fácilmente manipulables por una potencia así. Estados Unidos los ha armado y los ha entrenado para que entren en este caso por el noreste del país y fueran un poco distribuyendo. De hecho, a nivel táctico, yo creo que la entrada de los kurdos ha sido un poco un signo de desesperación. Debería de haberlo hecho con otros grupos, porque los turcos, digamos, están un tanto enfrentados con los kurdos en ese sentido. Pero bueno, al final, como te das cuenta, es ir adornando con nuevos elementos hasta, pues, de alguna manera, ir teniendo el resultado que quieres. ¿Qué tenemos por el otro lado? Pues por el otro lado tenemos el régimen sirio, que tenía conexiones con Rusia. De hecho, Rusia, hay que decirlo, en el fondo, Rusia era el único país que tenía bases militares en Siria antes del conflicto. Tenía Tartus y Meyhim, que están ambas dos en la costa mediterránea, y que de alguna manera para Rusia tienen un valor estratégico extraordinario porque son la salida de Rusia al mar y necesita presencia. El Mediterráneo es estratégico. Luego también, pues bueno, en 2014, igual que Estados Unidos ha hecho con los kurdos, los aliados, probablemente Rusia, aparte de Irán, cuenta con Hezbollah, que tratan de alguna manera de hacer la guerra y contener en la frontera sirio-libanesa.
y probablemente haya apoyos minoritarios de más países. Pero como vemos, esto se ha ido escalando porque no hubo un ganador claro en los primeros meses de la contienda. Y bueno, luego adelantaremos un poco cómo ha ido dando la vuelta, si quieres, el conflicto, pero esto es todo lo que hay sobre la mesa. Parece que no, es complejísimo. Luego podríamos hablar de cada grupo, porque son milicias, grupos de milicias, etcétera, pero yo creo que esto es una forma muy sintética de entenderlo, porque vamos, podríamos hablar más, pero en el fondo es esto, ¿no? Tenemos los datos ya sobre la mesa. Son los primeros, 2:36, perdón, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos con más datos. Radio Nacional en el Festival de Almagro. Pues vive Dios que has de oírme antes que de aquí me ausente. Casa con dos puertas, mala es de guardar, de Pedro Calderón de la Barca. Ficción sonora en directo y cara al público. Jugaré con las puertas para abrirlas y cerrarlas. Una versión de Luis García Montero interpretada por Verónica Forqué, Fernando Cayo, Carmen Ruiz y Juan Mejías en los principales papeles. ¿Otra aparición? ¿Y en esta casa? Ay, Félix, creo que debes descansar, salir de viaje. El lunes 9 de julio a las 10 de la noche, programa especial desde el Corral de Comedias de Almagro, emitido en directo por Radio 3. Prepara las maletas. Nos vamos de aquí hoy mismo. Las noticias sobre el conflicto de Siria inundan los informativos de todo el mundo. El sábado en la madrugada, los habitantes de Siria despertaron estremecidos por los destellos y estruendos de misiles. En torno a las 4 de la mañana locales, durante 45 minutos se oyeron los zumbidos de los aviones y el estrépito provocado por los misiles que caían en los alrededores de Damasco. Era el ataque a las instalaciones militares cercanas a Damasco y Homs de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que acusan al régimen sirio de haber cometido el 7 de abril un ataque químico contra el bastión rebelde de Duma. El ejército sirio, apoyado por Rusia, su aliado, afirma haber derribado con su defensa antiaérea la mayoría de los 110 misiles disparados por los tres países. Solo hubo daños materiales y las pistas de los cohetes que apuntaban a un sitio militar cerca de Homs se desviaron. 3 civiles resultaron heridos en la explosión de uno de esos cohetes. Los sistemas de defensa antiaéreos sirios, que están basados en los sistemas DSA de fabricación soviética, han respondido con éxito a los ataques aéreos y marítimos. 71 misiles de crucero fueron interceptados. El sol despuntaba cuando decenas de personas se concentraron en la emblemática plaza de Damasco. Bailaban y cantaban en la calzada al son de la música a la gloria del presidente Bashar al-Assad. Vengo a felicitar a las Fuerzas de Defensa Aérea Siria, que logró derribar tus misiles. Trump, usted y los demás y los Estados Unidos no pueden sacudirnos, no sacudirán al pueblo sirio. Para ellos, los bombardeos occidentales son una señal de victoria del régimen, que recuperó el bastión rebelde de Ghouta Oriental a las puertas de Damasco. Los insurgentes del grupo islamista Jaish al-Islam aceptaron evacuar la ciudad de Duma tras el presunto ataque químico. Sin embargo, pese al volumen de informaciones, es difícil entender lo que pasa en la zona. ¿Había armas químicas? ¿Quiénes son los aliados? ¿Y quiénes son los enemigos? Busquemos más respuestas. Pues la primera, las armas químicas, que fue un poco la excusa que hizo que algunas naciones de la OTAN se metieran en el conflicto, ¿no? ¿Había armas químicas? Respuesta corta, no. No. Pues es una mentira que nos han metido. Completamente. Mira, es que además te puedo dar 4 o 5 razones de por qué no hubo armas químicas, pero iniciemos con una reflexión. Piensa básicamente cuál es el mensaje mayoritario que da Trump y la OTAN. Es decir, 5,5 millones de muertos, desaparecidos, etcétera, etcétera. Y prácticamente yo no intervengo salvo que usen armas químicas. Es como decir, la forma en la que os matáis es más importante que os matéis. Que lo hagáis con tanques, bombas, misiles, me da igual. Pero si usáis una sustancia, intervenimos.
en el fondo eso es propaganda militar, es decir, no tiene sentido eso de deshumanización de me importa más cómo os matáis y entonces intervengo. Ya, pero si las armas químicas están prohibidas en esos acuerdos que se hacen en el mundo... No me hagas hablar de otros países que sí las han usado y no eso, pero... Mejor no hables, ¿no? No eso. Mira, básicamente ha habido 2 supuestos ataques químicos en toda la historia de la guerra de Siria. El primero fue el 4 de abril de 2017, que las potencias intervinieron 2 días después, el 6 de abril, y el siguiente fue un año después, 7 de abril de 2018, que intervinieron una semana después, el 14 de abril. Vamos a las razones. Razón táctica. Si tú ves, porque para entender esto hay que entender la evolución del mapa de Siria sobre el territorio, si no esto no cobra sentido. Prácticamente en 2017, inicio de 2018, es un año donde casi se da la vuelta a la guerra, volviendo a una configuración muy parecida a la que teníamos en 2013. Ahora bien... ¿Quién iba ganando en ese momento? Pues al principio iba Bashar al-Assad, luego entra Daesh, entra Turquía, entran los kurdos, etcétera, etcétera, y en este último año, 2017, digamos que tras los bombardeos de Rusia eliminando a Daesh del mapa, prácticamente vuelven como a 2013, donde el régimen sirio vuelve a tener prácticamente dominio del mapa. La pregunta es, ¿qué tipo de estratega, cuando va ganando la guerra, utiliza un arma que sabe que va a provocar las iras de Occidente y va a provocar que eso, nuevos ataques de nuevas potencias que van a ir en contra de él? Hay que ser absolutamente un estratega nefasto para cuando estás ganando hacer una acción que va a poner todo digamos, la carne en el asador en contra de ti. Luego hay otro ejemplo muy claro, y es que cuando se produjeron los ataques, por ejemplo en esta última vez, es que los inspectores de la ONU aún estaban sobre el terreno. Es decir, si todavía no se han ido los inspectores, ¿cómo atacas? Evidentemente era una excusa. Otra de las razones es que la mayoría de los países no lo creen. Mira, en La Haya, el 26 de abril de 2018, se produjo una reunión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC. Allí se hizo una votación, entre otras cosas, de manifiesto, etcétera, etcétera, en los que los países se posicionaban a un lado si creían o no creían que había habido ataque de armas químicas en Siria. De 192 países que participaron en esa cumbre, 175 pensaban que no había habido armas químicas en Siria frente a un 17 que sí. 17, a ver, para mí esto es un resultado palmario. O sea, es absoluto. O sea, de esos 17 países, algunos son los que han provocado la mentira y otros por seguidismo. Pero 175 en contra es un resultado absolutamente revelador de cómo tenemos. Sin embargo, Miguel Ángel, la idea que nos ha quedado aquí es que habían atacado para defender a la pobre gente que la estaban machacando con armas químicas. Vale, 2 cosas más. Primera, tenemos también testimonios de gente que participó en algunos de los montajes, porque al final estos son operaciones de guerra psicológica, que vienen a ser casi teatro, para falsificar aquel atentado. Hablamos del testimonio de Walid Hendi, que fue reclutado por los cascos blancos para, de alguna manera, fingir ese tipo de... hacer unos vídeos y tal, y fingir de alguna manera ese tipo de ataque. Pero, en el fondo, si es que esto es mucho más sencillo de lo que parece. Esto es el mismo esquema, absolutamente, el mismo concepto que fue las armas de destrucción masiva en Irak. Las armas de destrucción fue un absoluto bombardeo informativo en todo Occidente, a todas horas, de que hay armas, tenemos que entrar, hay armas, tenemos que entrar. Entraron en Irak y cuando por fin no hay armas de destrucción masiva en Irak, ¿qué te encuentras? En los grandes rotativos europeos y americanos en la página 30, una pequeña columna diciendo que al final no había. Yeah. Y eso fue la guerra de Irak, que por otro lado es el origen del Daesh, del ISIS actual. Hablaremos ahora de ellos. Vale. Déjame que escuchemos otro testimonio de una monja que se llama María Guadalupe. También habla un poco de la situación en Siria, gente que está allí sobre el terreno, ¿verdad? Claro, es que lo curioso de ellos es que, bueno, pues no sean gente con experiencia militar, ni mucho menos, pero es que tienen sus parroquias allí, hablan árabe, están sobre el terreno, entonces a mí me parece testimonios valiosísimos para decir lo que dicen. Vamos a oírlo. Escuchemos.
Bueno, la primavera árabe es una propaganda en realidad inventada, planeada, ¿no? Porque como decimos, estas son guerras más armadas desde afuera y planeadas sobre un escritorio que comenzadas en la calle, ¿no? Y esto de la primavera árabe, realmente primaveral no tiene nada para los árabes, para los cristianos, ni hablar, ¿no? Es decir, se utilizó al pueblo árabe y se utilizó incluso quizás iniciativas legítimas de algunos sectores, ¿no? De la población que quizás sí querían más libertad o que querían democracia, lo sabía, por ejemplo en Siria había sectores de la población minoritarios, por supuesto, pero que querían cambio de gobierno, minoritarios. Ahora se usó eso y se manipuló eso para provocar este conflicto, que en definitiva es una guerra armada, una masacre, un genocidio. Y en ese sentido el pueblo está pagando solamente con víctimas. Ese será el testimonio de la monja. Y que hace, por último dato de las armas químicas, una investigadora independiente, Eva Butler, ha desvelado múltiples montajes sobre esa información, ¿verdad? A mí me impresionó mucho el trabajo de Bartlett. Ella, bueno, dice muchas cosas. Una de las cosas que más me impresionó es que decían que se habían reutilizado actores para los montajes de los vídeos que tenían que servir de supuesta... ¿Reutilizado actores? No lo digo yo, lo dice Eva Bartlett, ¿eh? Yeah. Pero son de estas cosas que te dejan absolutamente blanco, ¿no? O sea, es un... no sé, es prácticamente... Y ella lo que dice que al final, claro, que esto, pues como evidentemente, igual que por ejemplo para entrar en Irak se falsificaron informes de la CIA que decían que había armas de destrucción masiva, en el fondo esto es, como decíamos al principio, es una guerra de propaganda. Tú necesitas entrar porque tú quieres entrar prácticamente para darle la vuelta al conflicto a tus intereses. Como hemos dicho, solo lo hacen 2 veces en un momento muy puntuales, pero necesitas una excusa que venderle al mundo. O sea, la guerra también se basa en conseguir legitimidad, es decir, nosotros lo estamos haciendo, no queremos, nos vemos obligados. ¿Y cómo haces? Pues simplemente guerra psicológica. Falseas unos vídeos, contratas personal militar y haces esto. ¿Tanto nos engañan? Es profundísimo en ese sentido. Tampoco, esto hay que cogerlo, a ver, con muchísimo cuidado. No podemos empezar a pensar mañana que todo es falso. Probablemente estaríamos cayendo en el mismo error por defecto, ¿no? Pero sí que quiero llamar a la reflexión en ese sentido. Y luego otra cosa muy interesante que usa Eva Bartlett, que es también como fuente de cómo se manipula a la opinión pública en general. Me explico. Uno de los grandes orígenes de fuentes de toda la prensa rotativos en Europa y Estados Unidos ha sido el denominado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Claro, cuando tú dices, bueno, pues según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, pues eso es como diciendo, no, pues ahí hay unos... Vale, resulta que ella ha destapado que el Observatorio Sirio de Recursos Humanos, de Derechos Humanos, es solo una persona. ¿Sí? Esa persona se llama Rami Abdul Rahman y vive en Coventry, en Estados Unidos. O sea, no está en Siria siquiera. No está en Siria. Yo podría ser el Observatorio de Sirio de Recursos Humanos. De Derechos Humanos. Pero lo más gracioso no es eso, sino que, para empezar, cuando básicamente actúa como desinformador, porque cuando tú vas analizando toda toda la información que proporciona, para decirlo suavemente, su selección de información es muy interesada. Es decir, hace mucho inciso, por ejemplo, sobre determinadas informaciones que vienen muy bien a las versiones OTAN de los aliados y, por ejemplo, calla absolutamente otras cosas que probablemente están mucho más cerca de la realidad. Lo importante quizás no es tanto que este señor sea un desinformador, sino que ha sido la fuente principal de muchas de las noticias que han informado a millones de personas en Europa y Estados Unidos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay más datos. Queremos seguir analizando algunos otros personajes de esta historia. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Busquemos más claves. Tratemos de conocer algo más del Daesh. El origen de Daesh es Al-Qaeda. Su primer líder, Al-Zarqawi, un terrorista jordano que un año antes de la guerra de Irak crea su primer grupo terrorista. Con lealtad a Bin Laden se convierte en la pesadilla de Estados Unidos. Tras ser eliminado Al-Zarqawi en 2006, Al-Qaeda busca un sucesor con otro grupo terrorista, el Estado Islámico de Irak. En 2010, al-Baghdadi se convierte en su líder. Quiere extender el terror a Siria y en 2013 se une a otros grupos terroristas para crear el Estado Islámico de Irak y el Levante, una decisión que Al-Qaeda rechaza. Al-Baghdadi cuenta ya con miles de seguidores y el nuevo grupo terrorista, ISIS, en apenas unos meses controla ciudades iraquíes como Faluya y Mosul. Más tarde cae Raqqa en Siria. ISIS cambia entonces de nombre y se autodenomina el Estado Islámico, Daesh. Su primer anuncio es la creación de un califato, un Estado que se rige bajo la ley islámica, que obliga a los no musulmanes a convertirse y que incluye ejecuciones. Este califato hoy ocupa cerca de 90.000 kilómetros cuadrados en Irak y Siria. 8 millones de personas viven bajo su control. Su ejército está compuesto entre 30.000 y 50.000 efectivos. 12.000 son extranjeros. Y de ellos, 2.500 proceden de Occidente. Daesh ha arrebatado armamento procedente de los ejércitos sirio e iraquí. Poseen artillería pesada, ametralladoras, lanzadores de cohetes y baterías antiaéreas. Es el grupo terrorista más rico del mundo. Tiene 2.000 millones de dólares en efectivo. Al principio su financiación procedía de Qatar y Arabia Saudí. Hoy es una organización autónoma. Vende petróleo y gas de los campos que controla, de los impuestos que recauda y del contrabando de antigüedades. ¿Qué es el Daesh? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es su papel en Siria? Respondamos a estas preguntas. Con tanta información también yo no acabo de entender qué es el Daesh, el ISIS, el Al-Qaeda, el Estado Islámico. Y hay un mare magnum ahí que al final con tanta historia no sabes. Yo por lo menos no entiendo. ¿Me lo explica usted, por favor? Hemos escuchado ahí un poco los orígenes. Te lo explico, o lo intento. El problema es que hemos oído tantas mentiras en un sentido contrario que cuando te cuentan la verdad es difícil de creer. Pero lo vamos a intentar. Empecemos por Bin Laden. Bin Laden, yo creo que esto sí es conocido de todos, fue fabricación de la CIA. Digamos, fue un intento de crear, de usando el radicalismo islámico, que entonces en los 70 no era ni mucho menos tan fuerte. Ellos le fomentaron, le hicieron creer, le hicieron crecer y le usaron contra los rusos en Afganistán. A Bin Laden, entre Estados Unidos y Arabia Saudita, le dieron una cantidad de millones brutales. Millones y armas. Millones, armas, entrenamiento militar, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo, de hecho, si es que además, por ejemplo, si tú te ves una película tan proamericana como era Rambo 3, al final de Rambo 3, en los títulos de crédito, digamos, hay una pantalla de agradecimiento a los soldados liberadores, los mujahidines, que eso es Al-Qaeda ahora, ¿no? En cierto sentido. Pero bueno, sigo en orden. Osama Bin Laden era aliado de ellos hasta que más o menos se supone que hace el tema del 11S. En realidad, y además esto también es muy curioso, y perdona que meta el inciso, Bin Laden nunca fue juzgado ni perseguido por el 11S. Fue por los atentados de Kenia y Tanzania en 1998. Si tú te ibas a la web de los más buscados del FBI, nunca se le acusó del 11S. Era por lo de Tanzania y lo otro. Se supone que a partir de estos atentados de Kenia y Tanzania, digamos que Bin Laden se radicaliza y corta, en cierto sentido, con Estados Unidos. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Fue un enlace y se cortó. Lo curioso es que, por ejemplo, una década después, 2011, en la guerra de Libia, y yo tengo noticias recogidas de periódicos tan poco sospechosos de ser contrarios a Estados Unidos y de hacer contrapropaganda como era el New York Times y el Washington Post, reconocen que Estados Unidos está volviendo a armar, a entrenar y a darle dinero a Al-Qaeda, en este caso en Libia, para que hiciera el trabajo digamos, sobre el terreno. En Libia lo que pasó es que los
los aliados hicieron, con una resolución que fue la 1973, hicieron una zona de exclusión de espacio aéreo, ellos bombardeaban con la aviación, pero claro, con la aviación puedes batir objetivos, pero la guerra se gana sobre el terreno, y ese era Al-Qaeda. A quien le digas que realmente después de una década de que Al-Qaeda había sido lo más malísimo del mundo para Estados Unidos, les vuelven a apoyar, claro, te quedas sorprendido como poco. Digamos, esto fue Al-Qaeda. ¿Qué es Daesh? Daesh es la herencia directa de Al-Qaeda en Irak, pero al mismo tiempo es la consecuencia directa de la guerra por petróleo, de la guerra falsa que se metió Estados Unidos en Irak con todas las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Estados Unidos es una máquina de fabricar terroristas. Él se metió en una guerra, claro, nosotros aquello lo recordamos casi como una anécdota, pero Irak arrasó, o sea, el sufrimiento del pueblo iraquí fue brutal. Cuando tú ves cómo toda esa gente luego han crecido odiando a Estados Unidos, cómo saben que su país fue destruido por una mentira, hay mucha gente que tiene una frustración brutal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En el fondo, simplemente dejar que crezca. Entonces, ahora mismo, la relación entre Estados Unidos... Un minutito de las noticias y luego seguimos, sí. Vale. Básicamente ahora mismo lo que está pasando, y es un secreto a voces, cualquiera que más o menos sabe estas cosas, no sé, puede preguntar por ejemplo a Pedro Baños, a gente que, bueno, pues especialista en geoestrategia, y es que Estados Unidos controla Daesh, no tan directamente. Estados Unidos controla Daesh. Lo que pasa es que lo hace de una manera indirecta. Pero mira, en la introducción que habéis hecho habéis dado dos datos que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, los conocía, pero vienen muy bien para ejemplificar esto. Decís que Daesh es la organización terrorista más rica del mundo, con más de 2.000 millones de dólares, y que por un lado está apoyada por Arabia Saudí y Qatar. ¿Cómo en un mundo como este tú puedes permitir que el mayor aliado de la zona, que es Arabia Saudita, que es el mayor aliado de Estados Unidos, proporcione apoyo directo a quien técnicamente es tu mayor enemigo, que es Daesh? Evidentemente, aquí lo que se está haciendo es, bajo cuerda, apoyar a Daesh. Si quieres te lo cuento luego más lentamente después de la noticia, pero no hay justificación estratégica alguna para que el gran aliado de Estados Unidos sea el que más apoye como tu gran enemigo. Yo me quedo alucinado con lo que cuentas. Lo está diciendo él. Son datos que tú recoges, informaciones que están ahí, que no te los inventas, que no eres un conspiranoico por el hecho de serlo, sino datos reales que no llegan a toda la opinión pública porque nos dan la verdad a medias, ¿no? Sí, es como la reconstrucción de un gran puzzle. Puede ser que haya algún dato que quizás no sea así, puede ser que haya más de lo que hay, pero estoy completamente convencido de que todo lo que te cuento es verdad. 900-137-137 nuestro teléfono, hacemos una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y luego seguimos. Todavía unas cuantas cosas que contaros y después nos vamos a Cantabria. Hay un montón de misterios en Cantabria que esta noche han venido para desvelar. Nos vayáis, enseguida regresamos, el Espacio en Blanco continúa. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.